iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza. Los saluda cordialmente en el amor del Señor Jesucristo, su hermano en Cristo, Jonathan Garrido. Que tengan una tarde bendecida y a través también de la palabra de Dios que vamos a exhortar en unos minutos más tarde, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como también para mi vida, porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Así que vamos a ir rápidamente a una alabanza y estaríamos de vuelta con el mensaje de parte de Dios. Amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Amén. Que Dios les bendiga nuevamente y no se olviden de hacer su pedido de oración enviándome un mensaje al número que aparece en pantalla, ¿ya? Así que vamos a ir rápidamente a la palabra poderosa de este Dios grande y soberano. La palabra de Dios se va a encontrar en el libro de San Mateo, en el Evangelio, ¿cierto? De San Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, ¿ya? Le vuelvo a repetir, la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. Y la daré lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra así, y el tema se llama la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. ¿Ya? Esa es la traducción Reina Valera de 1960. También le voy a leer el mismo pasaje bíblico en otras traducciones. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice así, en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Dice así, solo puede entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que ese camino, pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. En la Nueva Versión Internacional dice, Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Amén. Ya, aquí el tema se va a tratar de la puerta estrecha,
Ya sabemos que este capítulo también se refiere a cuando Jesucristo habla en el Sermón del Monte, ¿cierto? También voy a una pequeña introducción del Evangelio de San Mateo, ¿cierto? Ya sabemos que Mateo, ¿cierto?, fue uno de los 12 apóstoles que fue elegido por Jesucristo, ¿cierto? ¿Ya? Sabemos también que este varón, Mateo, ¿cierto?, era publicano también, pero a Jesucristo lo llama, le dice, sígueme. Eso aparece en Mateo capítulo 9, verso 9, ¿ya? Cuando él le dice a él, sígueme, y este hombre llamado Mateo, ¿cierto?, lo sigue. Mateo escribió este evangelio con el fin de proporcionar a sus lectores un relato de un testigo ocular de la vida de Jesús. Ya este hombre, ya sabemos que estuvo los 3 años y medio del ministerio de Jesús, ¿cierto? Él lo vio, vio cuando Jesús hacía milagros, ¿cierto? Lo vio crucificado, lo vio resucitado, en fin, ¿ya? Asegurar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. ¿Ya? De eso se trata también este evangelio de San Mateo, asegurar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías esperado que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero ya sabemos que Israel en aquellos tiempos, ¿cierto?, esperaba un Mesías político que los liberara de los romanos, pero viene un Mesías espiritual, un Mesías, ya, un Salvador para darle vida eterna, ¿cierto?, a cumplir lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado, que venía un Mesías, un Salvador, y demostrar también que el reino de Dios se manifestó en Jesucristo de una manera sin precedentes. A Mateo le interesaba dar a entender que la mayor parte de Israel rechazó a Jesucristo y su reino, negándose a creer porque vino como Mesías espiritual y no político. Como les dije anteriormente, ya Israel en cierta manera, ¿cierto?, rechazó a Jesucristo, ¿cierto? La misma escritura lo enseña también eso a la luz de la palabra de Dios. Sobre el fin del mundo, Jesucristo vendrá en gloria como el Rey de Reyes a juzgar y a gobernar a las naciones. Eso es lo que se trata, una pequeña introducción del Evangelio de San Mateo, ya, que nos habla estas cosas, estos puntos, ya, para demostrar, ¿cierto?, que Jesucristo es el Hijo de Dios y también es el Mesías que tanto anunciaron, ¿cierto?, aquellos profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías, Ezequiel, ¿cierto?, Jeremías también, Daniel, etc. Ya, vamos a ir directamente también al tema, ya, que hoy día se llama la puerta estrecha. Ya, el versículo paralelo a este capítulo de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, lo podemos también encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 24. Y dice así: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ya, este es el versículo paralelo al Evangelio de San Mateo. Ya sabemos que hay 3 evangelios sinópticos, a diferencia del Evangelio de San Juan, ¿cierto?, que hablan también como a Jesús lo menciona como el Hijo de Dios, ¿cierto? Ya, a diferencia del Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, ya que esos son los evangelios sinópticos más conocidos, ¿cierto?, que son iguales, similares, ya, para que usted más o menos también aprenda de estas cosas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cierto? Aquí dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ya? Jesús en el Sermón del Monte menciona varias características, ¿ya?, de las personas que no entrarán por la puerta estrecha al no tener un arrepentimiento genuino. ¿Ya? Jesús habla muchas cosas en el Sermón
del monte, ¿ya? Y se las voy a mencionar, esas características de las personas que no, a lo mejor están caminando, ¿cierto?, por un camino ancho, espacioso, ¿ya? No por el camino angosto, ¿ya? Jesús menciona varias cosas en el Sermón del Monte al mencionar las características de estas personas al no tener un arrepentimiento genuino. Porque eso la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros para poder entrar ya al reino de los cielos, para poder entrar por estas puertas estrechas, ya que Jesucristo nos enseña a través de la Escritura. Si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, una santidad, ¿ya? Porque la salvación es por gracia, siempre lo hemos dicho que la salvación es por gracia, no por obra. Pero nosotros, de alguna manera, tenemos que entender ya ese llamado, el llamado al arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento ya de palabra o de labios, o aparentemos algo que por fuera, ya a través de una vestimenta, cierto, que somos intachables, que somos hijos de Dios, ya, como aquellos hombres, los fariseos, cierto, ellos se veían bien, por fuera, pero Jesucristo, cierto, los descubre que ellos por dentro no estaban bien, ya, incluso les llama sepulcro blanqueado, ya, porque ellos no se estaban santificando internamente, sino externamente, ya, que la Biblia también lo enseña cómo nosotros debemos comportarnos, ya, no como aquellos hombres que aparentaban algo, ya. Y la primera característica habla de estos hombres llamados fariseos y escribas. Dice, porque os digo que si vuestra justicia fuera mayor que la de ellos, de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 20. ¿Ya? Porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas. Como le dije anteriormente, estos hombres ya aparentaban algo, pero por dentro estaban secos. Ya no había un arrepentimiento. Ellos le exigían a la gente ya que fueran justos, pero ellos tampoco demostraban una justicia. Ya ellos no tenían un corazón limpio, no tenían un corazón puro. Ya por eso dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Ya. Entonces, si nosotros no tenemos esta justicia, ya, si no tenemos lo que Dios nos quiere hablar en esta hora a través de su escritura, no vamos a poder entrar al reino de los cielos, ya. Si no andamos no tenemos una santidad interna, ya, porque a mí no me salva, ya. A mí la camisa, este vestón o el pantalón que ando trayendo, ¿cierto? A mí no me va a salvar. A lo mejor estoy aparentando algo delante de los hombres que demuestro una santidad externa, pero por dentro estoy podrido, ya, lleno de odio, lleno de ira, ya, lleno de inmundicia, de un mal pensamiento. Porque la palabra dice que bienaventurados los limpios de corazón, ya. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros, una justicia interna, una santidad, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos eso, no vamos a poder entrar por la puerta estrecha, ¿ya? Así como decía en el versículo de San Lucas, ¿cierto? Esforzado. No es que uno corra, no es que uno vaya a hacer más obra. Esforzado en arrepentirlo. Porque diariamente a lo mejor podemos tener algo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿cierto? Y los podemos contaminar. Pero a través del sacrificio de Jesucristo somos limpiados, ¿sí?, de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia. ¿Estamos claros en eso? Pero de alguna manera, ¿cierto? Somos seres humanos, somos imperfectos, ¿ya? Por eso Dios nos manda a la oración, ¿cierto? Al arrepentimiento. Ya, de alguna manera nosotros podemos fallar como aquellos hombres que aparentaban algo por fuera, se veían aparentemente lindos por fuera, pero por dentro no estaban bien delante de la presencia de Dios.
¿Ya? Entonces, ¿cómo estas personas iban a poder entrar ellos? Incluso ellos, ¿cierto? Enseñaban la ley, ¿ya? Pero no entraban ni ellos ni dejaban entrar a los demás. A eso también se refiere la justicia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que predicar el Evangelio así como está escrito en la Sagrada Escritura. Vamos, sigamos adelante con la segunda característica. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 22. ¿Ya? Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Ya sabemos que nosotros no podemos tener enojos, ira en nuestras vidas, ¿cierto? No podemos tener algo contra alguna persona, contra un hermano. Ya en una parte de la Biblia también Jesús nos enseña que debemos ser como niños, en el sentido, ¿cierto? Que los niños juegan, muchas veces ellos se pelean, ¿ya? Y después se arreglan, se reconcilian. Así nosotros tenemos que ser con los hermanos, ¿ya? Obviamente que la Biblia nos enseña muchas cosas, pero si Dios coloca a alguien para restaurarlo, ¿cierto? Edificarlo, ¿cierto? Sacarlo del error, ya sea cuál el error haya cometido el hermano, no enojarlos con él por el error que haya cometido, ¿ya? También nos enseña la Biblia el perdón, ya que nosotros tenemos que perdonar al hermano si no ha dicho alguna palabra ya fea, por decirlo así. Entonces nosotros no podemos enojarlo, ya sabemos que la Biblia lo enseña, que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos también. Entonces claramente aquí Jesús dice en el Sermón del Monte que, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya cualquiera, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ya que se enoje con su hermano. Pero eso nosotros tenemos que entender, eso que nosotros no podemos enojarlo por cualquier cosa con un hermano, tenemos que saber hablar y conversar con él, ya que muchas veces nos cuesta muchas cosas, ya para poder entrar a la puerta estrecha es un camino difícil, hermano, no es nada fácil, ya aquí yo no le estoy colocando más carga a ustedes, sino es que aprendamos a través de la Escritura cómo debemos caminar como hijos de Dios, ya. Sí, a todos nos cuesta, nadie es perfecto, como muchas veces hemos dicho, ¿ya? Pero intentemos de esforzarnos, como decía el Evangelio de San Lucas, esforzado, ¿ya? Que tenemos que esforzarnos de alguna forma, porque si no nos esforzamos, no arrepentimos de estas cosas, ¿cierto? Quizás a lo mejor no podamos entrar por la puerta estrecha. Acá yo no estoy diciendo que la salvación se pierde, que le quede bien claro, no estoy diciendo eso, ya, sino, como dije anteriormente, la salvación es por gracia. Vamos a la tercera característica, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versos 27 y 28. Ya sabemos que el Antiguo Testamento hablaba, ¿cierto?, de no cometer adulterio, pero Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer, ya para codiciarla, ya adulteró, ¿cierto?, en su corazón. Ya, que muchas veces que tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, al mirar. Yo no digo que andemos como los animales, ¿cierto?, como los caballos, ya que no miremos cuando andamos en la calle. Tenemos que aprender, saber a mirar a la gente, ya. Si yo voy por la calle, ¿cierto?, ya veo una señorita que es linda, ¿cierto?, y la empiezo a codiciar con
¿cierto? La empiezo a mirar y a codiciar y ya y yo estoy pecando en mi corazón. Pero muchas veces tenemos la mala costumbre de quedarlo con ese pecado, ¿cierto? Y no llegar a nuestra casa y pedirle perdón al Señor, ¿ya? Para después no cometer el mismo error, ¿cierto? Porque muchas veces seguimos lo mismo constantemente, mirando y codiciando mujeres, ¿cierto? Ya sea, ¿cierto? En la calle, ¿ya? Porque ahí por la vista entra todo, ¿ya? Entonces nosotros teníamos que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? Porque no es fácil, hermano, si yo no puedo decir que no miro, hermano, no puedo decir que no miro en la calle. Si uno no es animal para que ande como los caballos, como dije anteriormente, hermano, si se va a la vista, pero uno tiene que saber mirar, ¿ya? Uno tiene que tener cuidado en eso. No, uno está diciendo que un santurrón o un perfecto, no se trata de eso, ¿ya? Pero que esa gente que anda criticando y criticando, esta gente santurrona que no hace nada, que no tiene pecado, déjame decirte algo, y son igual que los fariseos, aparentan algo delante de los hombres, pero por dentro están llenos de inmundicia, una mentalidad sucia, perversa y cochina. Alabado sea el nombre de Dios, ¿ya? En cambio, gente que va caminando por la calle, muchas veces, ¿cierto? Hay una necesidad en un joven o una señorita, y estas personas que tienen esa mentalidad, que aún no han nacido de nuevo de la palabra, no se han arrepentido, ¿cierto? Entonces empiezan a pensar muchas cosas esta gente, ¿ya? Piensa que esa persona, sea hombre, sea mujer, le está evangelizando a aquella joven o a aquel varón, ¿cierto? Independiente del género, ¿cierto? Y esta gente que tiene ese pensamiento, empieza a pensar, puta, este hermano se le está insinuando a aquella señorita, o aquel hermano se le está insinuando, o aquella hermana, perdón, se le está insinuando a aquel varón. Pero no saben lo que realmente están haciendo. A lo mejor son conocidos, pueden ser hasta familiares, y levantan un falso testimonio de estas personas. Entonces esta gente realmente no ha nacido de la palabra, no se han arrepentido, ¿ya? Esta gente, si sigue así y no se arrepiente antes que venga Jesucristo, lamentablemente ellos mismos se van a perder, porque la salvación está ahí. La salvación es un regalo, ¿ya? Ellos mismos se están perdiendo, se están contaminando ellos mismos. Ellos mismos se están contaminando con esos pensamientos sucios, ¿ya? Hoy día pueden levantar cualquier falso testimonio contra una persona, ¿ya? Muchas veces se pueden, en la playa, ¿cierto? Pueden estar dos hermanos conversando entre un vehículo y pueden estar tomándose una bebida en lata, y la gente de lejos, ¿ya? Puede confundirla con una bebida alcohólica, y levantan un falso testimonio contra esos jóvenes o personas. Oiga, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no es capaz de acercarse al vehículo y testifica lo que están bebiendo esos dos hermanos o hermanas, lo que sean? Pero lamentablemente empiezan a murmurar y a levantar falsos testimonios contra esas personas. Lamentablemente esa persona que levanta un falso testimonio, ya no ha nacido de la palabra, y no va a entrar por la puerta estrecha si sigue lo mismo en la murmuración, porque los fariseos eran buenos para murmurar. Alabado sea el nombre de Dios. Ya cortémosla, hermano, cortémosla con esa falsedad de levantar falso testimonio contra cualquier hermano. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Esas personas jamás han nacido de la palabra de Dios, jamás han arrepentido, no han tenido un encuentro real con este Dios maravilloso, ¿ya? Que esta gente le llama a todo pecado, que satanizan todas las cosas, hasta las marcas de las zapatillas, hasta la vestimenta. ¿Por qué andáis con short en la playa? Dicen es pecado, es una mentira del diablo. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, cortémosla con tanta cosa, con tanto dogma humano. Le ponen más carga a la gente.
Y eso los puede llevar a la perdición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué evangelio les predicamos a la gente muchas veces en la calle? Ya, pero en el momento de llegar a una congregación, les predicamos un evangelio por obras, y en la calle les predicamos un evangelio por gracia. Ya, aquí no estamos diciendo que sea un evangelio liviano, que vengamos a hacer lo que queramos. No se trata de eso. Pero cortémosla, ya, de imaginar las cosas donde no la hay. Porque mucha gente no ha conocido al Dios verdadero de la Biblia, porque no es capaz de meterse a escudriñar la Escritura. Sí, es bueno orar, es bueno ayunar, pero se olvidan de esto, que lo más importante es que es la palabra de Dios. Porque aquí nosotros podemos conocer realmente el verdadero evangelio, cómo tiene que caminar cada cristiano, cada creyente, a la luz de la Escritura. Pero no, a muchos se le olvida eso. Ya, pero somos buenos para levantar falsos testimonios contra cualquier hermano. Eso lamentablemente es una pena. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos al punto 4. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que la luz que en ti hay es tiniebla. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 23. Pero si tu ojo, es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Como le dije anteriormente, por la vista entra todo. Ya, uno ve cosas, ¿cierto? Ya. Entonces, cortemos el labo. Si mi ojo es maligno, todo mi cuerpo estará en tiniebla. Todo mi cuerpo estará contaminado. Alabado sea el nombre de Dios. Ya. Entonces, tengamos cuidado. Ya. Si uno quiere testificar algo, ya, vaya y converse con esa persona si es verdad lo que estaba haciendo o no. Porque usted puede destruir un alma con un mal pensamiento, puede destruir una vida, una familia. Ya, y así lo decimos ser llamados hijos de Dios, pero por aquí vemos cualquier cosa. Ya, imagínense, ya, que yo en mi vehículo, ¿cierto?, haga una carrera, ¿cierto?, en forma de, ya, particular, ¿cierto?, en mi vehículo, ya, y suba a ciertas personas, ya, a mi furgón, por decirlo así, y justo me ve un hermano, ya sea cual sea, de cualquier congregación. Ay, ese no es el hermano Jonathan, ya, el que predica por la tele, ¿cierto? Todos los demás, y va, no sé, pues dentro del furgón, van fumando, van cuanta cuestión, etcétera, etcétera. Ah, el hermano anda tomando, anda compartiendo, pero no sabe lo que yo estaba haciendo, realizando. ¿Por qué no es capaz de llamarme, ¿cierto? O conversar conmigo, comunicarse, ¿cierto? Y preguntar, hermano, ¿qué andaba haciendo a cierta hora? Pero no, al tiro lo condenan, lo crucifican, ya, porque por aquí entra todo. Ya su ojo está siendo maligno de aquella persona, y todo su cuerpo está en tiniebla, está en oscuridad. Ya. Entonces realmente no somos capaces de preguntarle al varón qué estaba haciendo a tal hora en aquel lugar, por qué andaba con esa gente. No, pero a la primera, ya, no empezamos a condenar al hermano o la hermana, quien sea. Entonces, hoy día, por eso uno sí es necesario cuidar su testimonio, es necesario, ya. Pero si uno quiere tener un trabajo extra, ya, entonces muchas veces la gente, por eso muchas veces la gente hoy día no quiere tampoco llegar a las congregaciones por estas cosas. Porque somos buenos para levantar falsos testimonios o mirar con el ojo maligno, ¿cierto? Inventar cosas
¿Ya? Entonces, claramente, nosotros tenemos que arrepentirnos de estas cosas. ¿Ya? Para poder entrar por la puerta estrecha, ¿ya? No tenemos que hacer estas cosas. Jesucristo, a través de la Escritura, habla de estas cosas en el Sermón del Monte. Y estas son las características de las personas que no tienen un arrepentimiento genuino, ¿ya? Y si siguen constantemente con estas cosas, no van a poder entrar al reino de los cielos, no van a poder entrar por la puerta estrecha porque están caminando por un camino angosto. Por un camino ancho, ¿ya? Que hacen lo que quieren, ya todo lo demás. Vamos al otro punto. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Ya? No podemos servir a Dios y a la riqueza. ¿Ya? Esa es otra de las características que Jesús menciona en el Sermón del Monte de la gente, ya que está sirviendo a Dios y también a la riqueza. ¿Ya? Que muchas veces ya servimos a Dios y a la riqueza en el sentido del materialmente, ¿cierto? Llenos de lujos, etcétera. También servimos a Dios. Estamos amando a Dios y la riqueza. Pero bien, la Biblia es bien clara, ya que Dios nos ama celosamente a nosotros. ¿Ya? Entonces, claramente, yo no puedo estar sirviendo a Dios y a la riqueza, o afanarme más en mi trabajo, ya, que en las cosas de Dios. Por eso la Biblia es bien clara que nosotros tenemos que buscar su reino y su justicia primeramente, ya. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Entonces yo no puedo servir a Dios y a la riqueza. Pablo es bien claro con Timoteo, ya, porque le dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ya, si yo amo el dinero, lamentablemente no estoy haciendo bien las cosas de Dios, no me estoy arrepintiendo de verdad. Ya, digo amar a Dios, pero también amo el dinero, la riqueza, las cosas materiales. ¿Ya? Entonces, Jesús les dice estas palabras a la gente, a la multitud que lo estaba escuchando, ¿cierto? Y a los discípulos, que dice que no pueden servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. ¿Ya? Yo no puedo servir al Señor y a la riqueza al mismo tiempo. Y eso es que les quede bien claro a todos nosotros, que tenemos que servir solamente a Dios. Solamente a Dios, buscarlo a Él. Ya, no podemos estar sirviendo a la riqueza también y a Dios a la misma vez. Porque dice, porque aborrecerá uno y amará al otro. Entonces nosotros tenemos que amar más a Dios, ya, enfocarnos en eso, en buscar su reino, su justicia, buscarlo en el arrepentimiento, buscarlo en santidad, ya. Pero un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de labios, de palabras. ¿Ya? Pasemos a la otra característica. Dice, por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Ya? Aquí dice claramente que nosotros no lo podemos afanar diariamente de lo que vamos a comer o de lo que vamos a beber, ya, o vestir, ¿cierto? Que no lo podemos afanar en estas cosas, ya. No lo podemos afanar claramente para poder entrar a la puerta estrecha, ya. No lo podemos afanar por nuestra vida, ya. Porque solamente Dios tiene el día y la hora, ¿cierto?, de nuestra partida de la faz de la tierra, ¿cierto? No, yo no me puedo afanar con mi vida, ya. Sí dice la Escritura que tenemos que amarnos a nosotros mismos, pero yo tampoco me puedo afanar en mi vida, ¿cierto? Que mi vida le pertenece a Cristo,
ya, a Él es el dueño de mi vida, Él es el que me ciñe, ya, y a través de su Espíritu Santo cada día me enseña que me tengo que arrepentir porque soy un pecador, también cometo errores, pero dice la Escritura que nosotros los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, ya, entonces nosotros claramente no podemos afanarnos en estas cosas, ya, porque muchas veces hay gente que se afana ya en el comer, en el vestir, en el beber, ya, o en qué voy a hacer el día de mañana, porque el día de mañana nosotros no lo conocemos, ya. Entonces, muchas veces lo afanamos en estas cosas. Ya Jesús es bien claro en su palabra, ¿cierto? Que nosotros no podemos afanar ya a estas cosas. Dice también, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, ¿cierto? Entonces claramente Jesús nos dice acá, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Eso de nosotros tenemos que cuidar claramente nuestras vidas en el sentido de prepararnos, ¿cierto? En santidad, alma, cuerpo y espíritu, ¿ya? Entonces claramente Dios nos enseña a través de su palabra que no debemos afanarnos en estas cosas. Continuamos. Dice, otra de las características más que Jesús enseña, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 15. Ya, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ya, Jesús es bien claro al decir estas palabras, y una de las características que me llamó más la atención fue esta. Ya, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, ya, demostrando una piedad fingida, ya. Entonces claramente Jesús nos enseña que por dentro son lobos rapaces, ya, que aparentan ser algo, cierto, por fuera, pero por dentro son otra cosa. Ya, se andan escondiendo, demuestran una careta, ya, estas personas, pero por dentro, cierto, son lobos rapaces, vienen a engañar a la gente, ya. Entonces claramente Jesús nos advierte que una de las características también de la gente que no va a poder entrar por la puerta estrecha, ya, son estos falsos profetas, ya, que vienen, cierto, a predicar otro evangelio. Ya sabemos que conocemos también está el evangelio de la prosperidad o de la teología de la prosperidad, cierto, que se predica en este canal enlace, ya. Entonces hay mucha gente que está cayendo en ese error con estos falsos profetas, ya, o falsos apóstoles. Entonces claramente esa gente está predicando un evangelio falso, ya, y está llevando a mucha gente a la perdición, ya, un evangelio sin santidad, un evangelio sin arrepentimiento, porque te predican un evangelio que vengas a pastar con Dios, unos $200 o $20, ¿cierto? Y Dios te va a sanar, ven a pastar. Entonces claramente esa gente que está predicando un evangelio falso, ya, que por dentro, que por fuera, ya, aparenta ser una oveja, pero por dentro es un lobo, ya. Entonces claramente Jesús nos advierte sobre estas características de esta gente que está predicando también en estos tiempos un evangelio falso de prosperidad, que está llevando a mucha gente lamentablemente a la perdición, ya, lo están llevando por el camino ancho, espacioso, ¿cierto?, que los lleva a la perdición. Esa gente lamentablemente no está entrando por la puerta estrecha, ya. Entonces claramente dice, guardaos de los falsos, que tengamos cuidado de esta gente, ya. Cristo le estaba advirtiendo
ya a la gente que lo estaba escuchando, ¿cierto? Y a los discípulos que tuvieran cuidado con esta gente. Ya. Otra de las características más que nos menciona Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya, son palabras de Jesús. Otra de las características más, ¿cierto? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una persona que no dé los frutos del Espíritu Santo, que no dé fruto del arrepentimiento genuino, lamentablemente será cortado y esa persona se va a perder, ¿cierto? Y echada en el fuego, ¿ya? Porque nos enseña la Escritura que Jesús nos compara con un árbol, ¿cierto? ¿Ya? Y el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da malos frutos, ¿cierto? Entonces, acá dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En pocas palabras, una persona que no dé los frutos del Espíritu Santo, ¿ya? Como le dije anteriormente, arrepentimiento genuino, lamentablemente estas personas o gente ya serán cortados y echados en el fuego. En pocas palabras, en el infierno, ya, porque esta gente va a empezar a golpear, ¿cierto?, la puerta ahí, le van a decir, no te conozco, ya. Entonces nosotros tenemos que cada día, ¿cierto?, dar buenos frutos de arrepentimiento, ya, arrepentirnos si hemos cometido algún mal acto, ¿cierto?, o hemos tenido una mala actitud con alguien, ya, dar frutos de arrepentimiento. Sí, cuesta, hermano, es difícil, es complicado, hermano. Imagínense que para los apóstoles, para los discípulos, ya, no les fue nada fácil a ellos dejar su vida, ya, porque ellos eran pecadores, ya, Mateo, Pedro, Juan, Pablo, etcétera, ya, aquellos hombres eran humanos igual que nosotros, ya, tuvieron que dejar su vida, su familia, para poder predicar el evangelio. No les fue fácil tampoco, ya. Pedro tenía un carácter fuerte, ya. Ese varón tenía un carácter tremendamente fuerte, pero aún así, ya, Jesús lo eligió para predicar su evangelio, ya. Incluso fue hasta pastor. Entonces, claramente, la misma Biblia lo enseña como aquellos hombres, de alguna forma, ya, se arrepintieron, ya, porque ellos también eran pecadores al igual que nosotros. Continuamos. Dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Porque muchos le dirán a Jesucristo aquel día, ¿cierto?, que van a querer entrar por la puerta estrecha, ¿ya? Le dirán, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Jesús les dice estas palabras o se le enseña en el sermón del monte, ¿cierto? Porque en aquel día, ¿cierto?, ya sabemos que hay un juicio, ¿cierto? Pero estas personas ya sí hicieron milagros, ya echaron fuera demonios y hablaron en el nombre de Cristo. Pero lamentablemente, como unos versículos más anteriores dice que por sus frutos serán conocidos, ¿cierto?, guardados de los falsos profetas, ¿cierto? Como les dije, una de las características anteriores es que lo que pasa, que esta gente nunca se arrepintió, ¿ya? Sí, podían haber sido usadas por Dios, ¿ya?
pero no había un arrepentimiento. Seguían constantemente en el pecado, ¿ya? Seguían en cosas que no eran agradables delante de Dios, ¿ya? Entonces claramente Jesús les va a decir estas palabras a ellos: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Creadores, que significa hacedores de maldad. Entonces claramente esta gente le va a decir esas palabras a Jesucristo, ¿cierto? Así como la parábola de las 10 vírgenes nos lo enseña, ¿cierto? Claramente que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, ¿cierto? Cuando vino el esposo, ya sabemos que las vírgenes prudentes, las 5, ¿cierto?, estaban preparadas para que viniera el esposo, ¿cierto? Pero las insensatas estaban golpeando la puerta y no se las pudo abrir, porque tampoco el esposo las conoció. Ya es lo mismo que las mismas palabras, ¿cierto?, que dicen en este capítulo 7, versos 22 y 23, ¿cierto?, que les dice que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Claramente esta gente nunca hubo un arrepentimiento, nunca estuvo en santidad, nunca buscó a Dios de verdad, nunca conoció al Dios verdadero. Ya lo mismo que pasa hoy en día. Ya podemos predicar ya en campañas, en grandes campañas. Ya podemos echar fuera demonios, podemos profetizar, podemos hacer milagros, muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero realmente lo hemos arrepentido de verdad, lo hemos arrepentido de corazón. Hemos nacido de la palabra, andamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces claramente Jesús aquel día nos va a decir estas cosas, y lamentablemente si no nos hemos arrepentido de verdad, si estamos jugando a ser cristianos, si estamos jugando a ser hijos de Dios, ya, porque eso no es lo correcto, ya, andar con una Biblia o esconderse en una casa de acogida, ya, aparentar algo, ya. Entonces realmente hemos nacido de la palabra de Dios, lo hemos arrepentido de verdad para poder entrar por la puerta estrecha, para poder caminar por ese camino que lo lleva a la salvación y vida eterna. Entonces claramente tenemos que tener cuidado, porque muchos le dirán aquel día eso: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre evangelizamos, hicimos las tremendas campañas, había campañas de milagros y sanidad. Pero lamentablemente esa gente no había nacido de nuevo. ¿Ya? Por eso dice: guardad de los falsos profetas. ¿Ya? Y todo árbol malo lamentablemente será cortado. Y todo árbol que no dé buen fruto es cortado también. Entonces claramente la misma palabra lo enseña. Entonces a nadie le va a gustar que Jesús nos diga esas palabras aquel día. Ya, lamentablemente hay gente que lleva años en el evangelio. Ya lleva 30, 40, 10, 15, 20 años. Pero no hay un arrepentimiento. No han nacido de la palabra. No han conocido al Dios verdadero. Ya, y se suben al púlpito estando en adulterio, en fornicación. Alabado sea el nombre de Dios. Y predican el evangelio, o coordinan, o tienen cargo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber ya nuestra condición de vida. Ya tenemos que tener cuidado en eso. Porque hoy día al púlpito, lamentablemente, se sube cualquier persona a predicar el evangelio. ¿Ya? Entonces claramente nosotros tenemos que tener cuidado en esas cosas. ¿Ya? Vamos a la última característica. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Eso lo encontramos en Mateo capítulo
capítulo 7, verso 26 dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, aquí Jesucristo habla de los dos cimientos, ¿cierto? Que la roca y la arena, ya, de la doctrina, ¿cierto? Entonces, claramente la gente que está fundamentada en otro evangelio, lamentablemente esta gente, ya, lamentablemente ellos mismos se están perdiendo solos, ya, porque se le está enseñando otro evangelio, más liviano, más fácil, como les dije anteriormente, el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que ellos piensan que compactar o llevando dinero, ¿cierto? A esas congregaciones que se le predica un falso evangelio, piensan que ya tienen el cielo ganado con esas cosas, ¿ya? Entonces, esta gente lamentablemente son hombres insensatos. Jesús mismo dice que Él los comparará con un hombre insensato, ¿ya? Que edificó su casa sobre la arena, su casa, su doctrina, ¿cierto? A eso se refiere Jesucristo. Entonces claramente nos damos cuenta, ¿cierto? Cuánta gente lamentablemente está caminando hoy en día, así como en aquellos tiempos, por el camino ancho, espacioso, que los lleva a la perdición, porque se le está predicando un evangelio diferente, un evangelio fácil, ¿ya? Entonces, no es que uno se le está hablando otro evangelio con más carga, no. Sino, la misma escritura lo enseña cómo nosotros tenemos que caminar, ya, en santidad, en arrepentimiento, como le he dicho todo este rato, ya. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ya, porque hoy día nosotros necesitamos hombres y predicadores bíblicos que enseñen el evangelio como está escrito en la palabra de Dios, ya, porque hoy día hay predicadores que son motivacionales, por llamarle así, ya, que saca al David que hay en ti, que derrota al Goliat, que entre comillas viene siendo tu problema o tu proceso. Ese otro evangelio liviano, ya. Entonces claramente nosotros tenemos que, para poder entrar en la puerta estrecha, ya, que la puerta estrecha es Jesucristo, entonces tenemos que predicar el evangelio como está escrito, ya, así como lo enseñaron los apóstoles de Jesucristo, así nosotros tenemos que predicarlo, bíblicamente hablando, ya, porque mucha gente no le gusta, ya, la palabra es la profeta más segura. Acá nosotros conocemos a Dios, los misterios, todas esas cosas a través de la palabra de Dios, ya, y ahí podemos tener acceso, ya, a la puerta estrecha que es Jesucristo. Entonces claramente, pero no hay gente que se le predica un evangelio más liviano o más light, por decirlo así. Entonces así no es el evangelio que está en la Sagrada Escritura. Vamos a pasar al segundo punto, ¿ya? Dice, Jesús nos indica también dos caminos y dos puertas. Es notorio ver que no hay pluralidad de caminos. No hay varias formas de acceder al reino de Dios, sino una sola. O bien elegimos el camino de la vida o elegimos el camino de la muerte. ¿Ya? Entonces, claramente Jesús nos enseña, nos indica, ya, en estos versículos que le acabo de leer, ¿cierto? Jesús nos indica dos caminos, ya, y dos puertas. Es notorio ver que no hay pluralidad de caminos, ya, no hay tres caminos. Jesús enseña un camino de la vida y un camino de la perdición, ya, nos enseña que hay también dos puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha, ¿cierto? Entonces, no hay varias formas de acceder al reino de Dios, ¿ya? Como enseñan
no es por sacarlos siempre a los amigos católicos, ya, del tema del purgatorio, ya, que ellos dicen que para tener acceso, ya, y la única esperanza para el pecador es el purgatorio. La Biblia nos enseña eso, solamente dos caminos. Ya, Jesucristo es bien claro en sus palabras, ya, y él mismo lo enseña que tenemos que elegir el camino de la vida o elegimos el camino de la muerte. Ya, la palabra misma lo enseña, Jesús lo enseña. ¿Qué camino elegimos? ¿El camino de la vida eterna o el camino de la muerte, de la perdición que lo lleva al infierno? Está en nosotros mismos, ya. Dios nos llama, nos escoge, nos restaura, ya, nos limpia de todo pecado. Pero nosotros tenemos que aportarle la santidad y el arrepentimiento también. Si nadie es perfecto, aquí nadie es un santurrón. El que diga que no es pecador porque ¿qué hace aquí en la tierra es un puritano? Porque yo creo que se ha ido con el Señor ya. Pero aquí no hay ningún santo, ya, ningún puritano, ya. Somos pecadores, pero arrepentidos, pero un arrepentimiento de verdad. Entonces, están ustedes qué camino elegir, ya. Un camino fácil, un evangelio fácil, un evangelio de prosperidad, de cuanta cosa, ya, o un evangelio de arrepentimiento, de santidad, que te lleva a la vida eterna, porque el otro evangelio falso que se está predicando hoy en día, ya, te va a llevar a la perdición, y no se dan ni cuenta que muchos están llevando eso a la perdición a la gente, enseñándole un evangelio falso. Claramente no se le está predicando la sana doctrina, sino se le está predicando otro evangelio. Continuamos. Y él le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso, bueno, el versículo en paralelo que se lo leí anteriormente en San Lucas capítulo 13, versos 23-24. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y alguien le pregunta a Jesús, ya en el sermón del monte, ya le dice, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Realmente son pocos los que los vamos a salvar? Esa es la pregunta que tenemos que hacer también nosotros. ¿Son pocos los que se salvan, perdón? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ya? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es así, la misma palabra lo enseña, que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces ya les mencioné alrededor de 10 características de la gente que no ha tenido arrepentimiento o ha estado en santidad. Lamentablemente esa gente, o llevan predicando otro evangelio falso, ¿cierto? No van a poder entrar, aunque procuren entrar, y no van a poder, porque cuando venga Cristo, ¿cierto?, por su iglesia, ya, y eso lo sabemos todos, que viene pronto, pero hay gente que no va a poder entrar, porque no había un arrepentimiento de verdad. Ya pasamos al tercer punto. Ya, ¿quién es la puerta? Ya, ¿quién es realmente la puerta estrecha? ¿Quién es el camino, ya, que lo lleva a la salvación y la vida eterna? ¿Quién es esa puerta? Ya, muchas veces lo podemos preguntar nosotros: ¿quién es esa puerta? ¿Quién es esa puerta? Jesús es la puerta estrecha, aquella que nos conduce a la salvación, a la vida. No hay otro. Él es quien nos da acceso al camino angosto que nos lleva al reino de Dios. Se lo vuelvo a repetir.
Jesús es la puerta estrecha, aquella que nos conduce a la salvación, a la vida. No hay otro. Él es quien nos da acceso al camino angosto que nos lleva al reino de Dios. Ya, Jesucristo es la puerta estrecha, ya, aquella que nos conduce a la salvación. Jesucristo es el camino también que los lleva a la vida. Ya, en él está el acceso, ya, para llevarnos al reino de Dios. Él es la puerta. Y eso lo encontramos en San Juan capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya, Jesús mismo, él dice y testifica en la palabra de Dios que él es la puerta. El que entra por mí entrará, será salvo. Ya, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús mismo lo enseña a través de la Escritura, que Él es la puerta, Él es el acceso para poder entrar al reino de Dios. ¿Ya? Él es la puerta, el camino que lo lleva a esa vida eterna, que lo lleva a la salvación. Él es el camino, la puerta, el acceso, ya, a la vida eterna. Él es. Entonces elijamos este camino. Ya, Jesús, el buen pastor, ya, Jesús es el camino. Ya, en Juan capítulo 14, verso 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la vida. Perdón, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claramente la Escritura lo enseña, que Él es el camino, Él es la puerta, el acceso, ya, que nos lleva al reino de Dios, nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la salvación. El Cristo de la gloria es la puerta estrecha. Pero muchos hoy día estamos caminando por el camino incorrecto. Estamos caminando por el camino ancho, espacioso, que nos lleva a la perdición. Pero Jesús nos dice que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la esperanza. Esa es la esperanza para todo creyente, para todo hijo de Dios. Esa es la esperanza para el pecador. Esa es la puerta estrecha para el pecador que está fuera en el mundo en perdición. Es la puerta, es el camino que lo lleva a la salvación y a la vida eterna, porque muchos dicen que no hay otra vida, pero déjame decirte que la Biblia lo enseña, que si hay una vida después de la muerte, y ese es Jesucristo. Él nos da la vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Esa es la puerta estrecha del camino, el Cristo de la gloria. No es cualquier puerta, es Jesucristo. ¿Ya? Y para tener acceso a esa puerta tenemos que estar en comunión con Dios también. Dicen muchos, ¿cierto?, que la oración es la llave de acceso, ¿cierto?, para abrir puertas de bendición. ¿Ya? ¿Cierto? Vemos una puerta, ¿cierto?, en nuestras casas, que uno al salir, ¿cierto?, la cierra. Y al entrar, obviamente, con la llave la abre. ¿Ya? Uno tiene acceso a su casa. Entonces, a través de la comunión con Dios, a través de la intimidad con el Padre, vamos a tener acceso por esa puerta estrecha, por ese camino que es Jesucristo. Nosotros, los creyentes, tenemos que tener comunión con el Padre también, para poder tener acceso a través de Jesucristo, porque Él es nuestro abogado, ¿cierto? Eso lo enseña la palabra de Dios, para tener acceso al reino de Dios. La misma Biblia lo enseña todas estas cosas, queridos hermanos televidentes. Ya. Vamos al cuarto punto. ¿Cómo podemos tener acceso o entrar por la puerta? ¿Cómo usted se puede imaginar que nosotros podemos tener acceso o entrada a la puerta que es Jesucristo, o al camino?
ya, que es Jesucristo también. A través del arrepentimiento genuino y creyendo en su acto de salvación, y cuando hemos pecado a vivir nuestra vida justamente con Cristo, Pablo dijo: ahora ya no vivía él, sino Cristo vivía en él. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice que él ya no vive, sino Cristo vive en él. En el sentido, ¿cierto?, de lo que él hizo en la cruz, ¿cierto? Ya, como le dije anteriormente, que para tener acceso o entrada por la puerta, debemos tener un arrepentimiento genuino y creyendo en su acto de salvación también. Ya, todas estas cosas para poder tener acceso a la puerta, ¿cierto?, que es Jesucristo. También en Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerios. Ya, entonces aquí en este versículo el apóstol Pedro dice: así que arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean borrados. Entonces claramente la misma Biblia lo enseña que debemos arrepentirnos, que debemos convertirnos, ya, para que sean borrados vuestros pecados. Ya, en Mateo capítulo 3, verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la misma Biblia lo enseña que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Para poder tener acceso o entrada por la puerta, debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya, se lo vuelvo a leer. En Mateo 16, versículo 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya, en pocas palabras, dejen su vida y síganme, ¿cierto? Pero nosotros también nos dice Jesús a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, me dice hoy día el Cristo de la gloria. Yo me tengo que negar, dejar el ego, dejar muchas cosas, ¿cierto? Tengo que negarme, tomar mi cruz, que es la salvación, ¿cierto? Mi regalo, ya, creer lo que hizo Jesucristo, porque mediante el sacrificio de Jesucristo fuimos justificados, fuimos reconciliados, ¿cierto? La cruz representa muchas cosas también, y debemos seguirlo a Él. Entonces negarlo nosotros, negar esta carne pecaminosa que nos cueste muchas veces, ya, negar ese ego, negar ese orgullo que muchas veces podemos tener, ya, negarnos a nosotros mismos, ya, para poder seguir a Jesucristo y tomar nuestra cruz, ¿cierto? Y seguirle a Él. En Mateo capítulo 5, verso 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ya? Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Esta gente, ¿cierto?, de un corazón limpio, corazón puro, vamos a llegar a ver a Dios. ¿Ya? Y cuando hablan de un corazón limpio, habla de la santidad interna. Entonces, para poder tener acceso, ya, Cristo nos pide, ¿cierto?, estas cosas: arrepentimiento, santidad, frutos dignos, ¿cierto?, santidad interna como externa, ¿cierto?,
Eso es lo que lo enseña para poder tener acceso a esta puerta que es Jesucristo, ¿cierto? Que nos guía a la salvación y vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Vamos al quinto punto, dice: pero sin embargo tenemos dos caminos para elegir. ¿Ya? El camino ancho es espacioso. Es un lugar donde tenemos acceso a muchas cosas, donde podemos llevar gran peso, pero nos conduce a la muerte. ¿Ya? Este camino es espacioso, es un lugar donde tenemos acceso a muchas cosas, donde podemos llevar gran peso, pero nos conduce a la muerte. ¿Ya? Como muchas veces anteriormente les dije, que hay un evangelio falso, ¿cierto? Pero también se les predica un evangelio a la gente de gracia, pero también dentro de una congregación se les predica otro evangelio que es por obra, y no es así. Ya el evangelio ya es por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, no por obra. El apóstol Pablo fue bien claro. Entonces, esta gente lamentablemente lo está llevando a la perdición. El camino ancho, espacioso, ¿cierto? Es el lugar donde tenemos acceso a muchas cosas, ¿ya? Pero lamentablemente esa gente se está condenando, se está yendo para otro lado. No están siendo guiados hacia la puerta estrecha. No están siendo guiados por el camino angosto, sino por el otro camino ancho y espacioso. Y el otro es el camino angosto. En cambio es más difícil, te va a incomodar, te va a molestar. ¿Ya? El camino angosto, en cambio, es más difícil, te va a incomodar, te va a molestar. ¿Por qué no va a incomodar? ¿Por qué no va a molestar? Porque se nos predica ya la verdad, ¿cierto? Que se nos corrija, que se nos discipline, que se nos instruye, que se nos exhorte, que Dios nos reprenda, infinidad de cosas, ¿cierto? Pero este es el camino que necesitamos, aunque sea difícil, ya, aunque lloremos, ya, pasemos dificultades, ¿cierto? Pasemos cosas, ya, aunque nos moleste, nos incomode, aunque el predicador ya predica sobre el pecado, ¿cierto? Entonces, aunque el predicador, ¿cierto?, predica de santidad, de arrepentimiento, pero Dios lo está usando por misericordia para que lleguemos todos a la puerta estrecha, para que todos lleguemos a la salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Como les dije anteriormente, Jesucristo es la puerta estrecha y es el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, ese es el camino angosto. Ya continuamos. Ya estamos por finalizar el tema. ¿Cuál es la mejor forma o manera de caminar por el camino correcto? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la mejor forma o manera de caminar por el camino correcto? ¿Cuál es su caminar? ¿Cuál es la forma más correcta que nosotros podemos andar o caminar, ¿cierto?, por el camino correcto que es Jesucristo? ¿Ya? Jesús es la puerta y el camino. El camino, Él es el camino que nos lleva al reino de los cielos. Y la mejor forma de seguir su camino es siendo discípulos de Él. Como discípulos de Cristo, nuestro principal objetivo es seguirlo, obedecerle y así llevar a cabo la misión que nos encomendó en la tierra, de predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Así podemos, ¿cierto?, la mejor forma o de caminar por el camino correcto, ¿cierto?, ya siendo sus discípulos, obedeciéndole, ¿cierto?, ya, y predicar el Evangelio, ¿cierto?, así como le dio la orden a los apóstoles, ¿cierto?, en aquellos tiempos, ya,
que aquí a través de la Escritura también nos demanda a nosotros a predicar este evangelio de salvación y vida eterna, ¿cierto? Por todas las naciones y a ser discípulos, ¿ya? Cuando uno predica el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? A ser discípulos en el sentido de preparar a los miembros de cada congregación, ¿cierto? A ser discipulados, prepararlos para que el día de mañana los jóvenes, las señoritas, ¿cierto? O cualquier hermano tenga el anhelo, ya, de poder predicar el evangelio en diferentes lugares, ya. Por eso es necesario que en cada congregación formen a la membresía, preparen a la gente, ¿cierto? Porque es el camino correcto, porque Jesús, ¿cierto? Los apóstoles estuvieron en su ministerio 3 años y medio, ¿cierto? Ya Jesús los preparó, le enseñó el evangelio, ¿cierto? Le enseñó con respecto a la salvación, todas esas cosas, ¿cierto? Le enseñó, los preparó, ¿cierto? Y después le dio la orden de ir a predicar el evangelio, ¿ya? Entonces, eso es una de las formas más correctas, ¿ya? O del camino más correcto, ¿cierto? De caminar, ¿cierto? Que es ese, que de predicar el evangelio y hacer discípulos también. Es una forma también de poder tener acceso a la puerta estrecha que es Jesucristo, ¿ya? También debemos entender una cosa. Jesús se presentó a la vida de sus apóstoles con una simple orden: sígueme. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9, verso 9, y también en Mateo capítulo 4, verso 19. Ellos dejaron todo y lo siguieron sin condiciones y sin ataduras, ¿ya? Entonces tenemos que entender esa cosa, ¿ya? Que Jesús se le presentó a cada discípulo o apóstol, ¿cierto? Y con una simple orden, ¿cierto? Les dijo: sígueme o síganme, ¿ya? Entonces ellos dejaron todo y lo siguieron sin condiciones, sin preguntarle, sin ataduras, sin infinidades de cosas, ¿ya? Como le dije anteriormente, Jesucristo lo instruyó, lo discipuló, etcétera, ¿ya? Entonces, claramente, para poder entrar a la puerta estrecha, ¿cierto? Les mencioné varios versículos, ¿cierto? Claramente, para poder tener acceso a esa puerta, tenemos que caminar correctamente, aunque nos cueste, sea difícil, porque el evangelio no es fácil, ¿ya? Pero si uno cree en lo que Jesucristo hizo en la cruz, ya también tenemos acceso a la salvación y vida eterna, y saber comportarlos como buenos hijos de Él, ¿cierto? Ya, porque la Escritura también nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos, ya. Debemos entender que ese evangelio falso que se está predicando a través de las redes sociales, también igual se predica el verdadero evangelio a través de la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y a quién no podemos escuchar, ¿ya? Porque muchas veces escuchamos a falsos profetas, ¿ya? En vez de a predicadores bíblicos, ¿cierto? Que les gusta estudiar la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios, así como hay maestros, ¿cierto? Hay evangelistas, hombres que se preparan, ¿cierto? Están horas tras horas preparando los sermones, ¿cierto? Para poder entregar un buen pasto, ¿cierto? Porque la Escritura lo enseña eso, que tenemos que entregar un buen pasto, un buen alimento a las ovejas, ¿ya? Y para finalizar, ya, una pequeña conclusión, ya. Acerquémonos al camino correcto con frutos de arrepentimiento y alcancemos la puerta estrecha que es Cristo Jesús, ¿ya? Acerquémonos al camino correcto con frutos de arrepentimiento y alcancemos la puerta estrecha que es Cristo Jesús, ¿ya? Es una pequeña conclusión, ¿ya?
para que todos nos acerquemos al camino correcto con frutos de arrepentimiento y podamos alcanzar o tener acceso a la puerta estrecha que es Cristo Jesús. ¿Ya? Hasta aquí dejaría el tema, ¿cierto? Ya vamos a ir a una alabanza. Que Dios les bendiga. Amén. Altero. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias. En Él toda mi esperanza me lleva al trono del sí. Y mi vivir, lejos de vicios y pecados, trae este Dios inmaculado a morar dentro de mí. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Ya no es intransitable, universo inexplorable, son pequeños para mi Dios. Y siendo así, mi oración llega a su trono, la respuesta es un sueño, duermo bien en los brazos de Él. Toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz. Al lado de Él soy curado, soy lavado, quedo tan maravillado sin deseos de salir. Arrodillado a los pies